Este programa llega gracias a Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades, tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles. Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204. Delivery incluido de acuerdo al distrito. Sangrías Bodegas del Mundo. Porque nos cansamos de los libretos y de los guiones. El chamullo. Las cosas de frente. Mi cuerpo ha perdido consistencia. Me elevo, pero Ya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenidos al 6º episodio de El Chamullo. Mi nombre es César Reglani y hoy recibimos en el programa a un amigo multifacético. Ingeniero, poeta, incursión ahora en la narrativa y siempre nos está sorprendiendo con nuevas aventuras. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier Rivera. Javiercito, Gracias. bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien, todo tranquilo. feliz. Estás presentando ahora incursiones en la narrativa, como estaba hablando al principio en la presentación, y he estado leyendo los primeros episodios de El Corazón de los Diablos y en realidad es un relato, te juro que hasta me provoca ternura, ¿no? Porque a pesar que nos separa una generación, yo soy de los 80s, tú eres 90s, son cosas que hemos vivido todos, ¿no? Sí, Esas experiencias adolescentes, de colegio, ¿no? De universitarias, en las que todos nos hemos visto envueltos, hasta acá nuestras generaciones que nos acompañan, ¿no? Sí, ¿quién no ha tenido una patota, no? ¿Quién no ha tenido una patota de amigos? ¿Quién no ha tenido un primer escarceo amoroso? ¿Quién no ha tenido? O sea, todos. Entonces, bueno, esto te habla de eso, pero en particular, digamos, el espacio en particular, el tiempo en particular en que se desarrolla, es un tiempo que te deja un tufillo, una nostalgia de los 90, ¿no? Entonces está marcado por eso, digamos. Exacto, nostalgia. ¿Añoras esa época? ¿Añoras los 90? ¿Te parece que fue, no sé, se caracterizó por algo? Sí, claro, pero por supuesto, se caracterizó por muchísimas cosas, ¿no? Nosotros, o sea, yo soy del 78, entonces viví mi infancia en el Perú de la hiperinflación, del terrorismo y todas estas desgracias, de Alan García I, de todas estas desgracias, y en los años 90, justamente en el 90, entré a la secundaria. Soy un generación X típico. En la primaria me enseñaron mecanografía con un Olivetti. En la secundaria me enseñaron DOS, D-Base 3 Plus, Lotus. ¿Que ¿no? sirvió para algo eso? No, para nada. Para ver una computadora, ¿no? En esa Sí. época. Para Se nada supone, más, que, ¿no? se supone que podíamos programar, ¿no? Sí, pero claro. al final... Programábamos ahí. Yo ¿Sí? programaba. Me demoraba como 1 hora y media en programar para que salga una línea y que haga una línea punteada alrededor de la pantalla y salga en el centro mi nombre, ¿no? 1 hora y media para que eso ocurra, ¿no? Desde una cosa, no sé, o sea, me hubieran dado una regla y un papel y digamos que lo hubiera solucionado más fácil. Pero claro, fueron los primeros escarceos con el tema de la computación. Y en la universidad, y apenas entré a la universidad en el año 95, en el año 95 ya teníamos un proto-internet, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó el tema del internet ya con fuerza, digamos, y entonces he vivido las 3 cosas, ese paso de lo análogo a lo digital, y creo que lo he vivido muy de cerca, ¿no? Sí. Muy particular, eso es muy particular, ¿no? O sea, no todos hemos vivido esa Sí, etapa. si hay algo que yo creo que puedo reconocer en la generación de los 90, a la que tú perteneces, es que creo, al menos aquí en Arequipa, y para mí fue, o sea, yo lo vi claro, ¿no? Mi generación hasta la de los 80 creo que todavía vivíamos medios reprimidos, bastante reprimidos, ¿ya? Sobre todo en el tema de las chicas, ¿no? No las dejaban ir a fiestas, no podían tomar abiertamente, todo era muy caleta. En cambio, en la generación de los 90 yo veo que marca como un quiebre, ¿no?
las chicas, sobre todo acá en nuestra ciudad, adquieren un poquito más de libertad. ¿Te parece o estoy especulando? Es que yo no podría comparar los 80 con los 90 porque Claro. yo en los 80 de vez en cuando veía cierta pornografía paterna, ¿No? pero no Ah, no te pasaba, creo. pero no tenía relación con el género femenino, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿Cómo es eso que había cierta pornografía paterna que no tenía relación con? O sea, y ¿qué veías? mi papá tenía pues por ahí su revistita guardada, pues, Bueno, hermano. Entonces, como todos los papás. como seguramente Mi- como todos los, no sé, Sí, no sé como todos mi papá los también papás, tenía no sé su como todos los Playboy, ¿no? Sus, No, entonces tenía su revista guardada, entonces yo chapé la revistita y la vi. Esa fue la primera cosa en los 80. Entonces yo no podría, te digo, comparar mi relación o cómo eran las chicas en los 80 y en los 90. En los 90, claro. Porque en los 80 pero era un Claro, crío, no eras- era un eras- crío, era eras un niño, ¿no? Bueno, como te digo, yo sí... Tú sí detectas cierta libertad. Sí, yo veo que en los Adicional. 90 sí puedo observar que las chicas tenían un poquito más de libertad, se soltaban más, todo era un poquito más abierto, ahí empezó un cambio, ¿no? Al menos las chicas de mi generación siempre, en general, eran muy recatadas, cuidaban mucho las formas, las apariencias, como te digo, no podían, o sea, a las 12 de la noche iba el papá a recogerlas a la fiesta, Sí. ¿no? No podían estar Bueno, eso se mantuvo, tomando. sí, ciertamente hasta mi edad también. Claro. O sea, en los 90 también pasaba eso, ¿no? Creo que eso no cambió, por lo menos hasta que yo terminé el colegio. Creo que eso no cambiaba, ¿no? No cambió nunca, por lo menos en ese tránsito. Pero digamos, si bien no pude observar ese cambio de las chicas de los 80 y la actitud de las mismas en los 90, sí hay otras cosas, ¿no? Hay otros parámetros que sí cambiaron, que sí fueron diferentes y que nos daban, digamos, el aliento de una realidad un poco mejorada a la que habíamos vivido en los 80, llena de apagones, llena del discurso que le escuchabas a papá y mamá de que no alcanzaba el dinero, de que el coche bomba, de que traían de pronto la revista. Mi madre, me acuerdo, era secretaria en un proyecto muy grande aquí en Arequipa, Charcani Quinto, y ella regresaba, por ejemplo, y cuando ya pues había pasado una semana de la revista Caretas, me acuerdo, ella traía las revistas, ¿no? Pero le decían, anda, bótala, en lugar de botarla la llevaba a la casa, ¿no? Claro, ella desconocía absolutamente y felizmente desconocía la presencia de la calata en la penúltima página, ¿no? Entonces, cosa que yo aprovechaba Era la chica en la semana, creo que abrumadoramente, exacteste, sí. Eso era pues parte del corazoncito de uno, ¿no? Y luego atrás este texto canalla, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo lo titulaba, pero era algo muy, así. muy sabroso, era como la frase de la semana, ¿no? Bueno, Caretas siempre ha tenido mucha importancia, ¿no? Sí, en el Bueno, ámbito periodístico. Dejó de tenerla bastante luego de Sileri 1, ¿no? Creo que dejó de tenerla bastante y ahora está tratando de recuperar su espacio, ¿no? Sí. Pero en una época también se volvió bien naranja. Y entonces, no te creo. sí, ahí, claro. ahí creo que dejé de chequearla. seguramente. Sí. Oye, Javier, bueno, yo afortunadamente he tenido la suerte de poder chequear, leer algunas de tus obras, de los poemarios que con el tiempo han podido llegar a mis manos y te lo agradezco, siempre ha sido un placer. Y hay algo que me gusta mucho en tu obra, es que siempre te refieres a canciones. Siempre las canciones, la música siempre está presente. ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué has escuchado? ¿Qué estás escuchando ahora? Lo que pasa, para empezar en la escritura, digamos, tengo como un ritual particular. Siempre antes de empezar a escribir escucho música. Entonces eso no ha cambiado nunca, ¿no? Y además escribo de noche, ¿no? Entonces siempre cuando produzco, por lo menos la primera producción, el hecho de poner, como yo digo, la carnecita en la parrilla, ¿no? De soltar todo el texto, siempre tengo como una media hora, 45 minutos de escuchar música. La música me prende, la música me enciende, me pone en una frecuencia que conversa, que me ayuda a conversar conmigo mismo, ¿no? Entonces, particularmente creo que eso marca el hecho de que encuentres musicalidad, me lo han dicho, musicalidad en los poemas, y además muchas referencias musicales en los epígrafes, por ejemplo, ¿no? En la primera línea de cada... Y eso como que te marca una pauta para como que
O sea, ves esa cita o la lees y como que te marca, te hace como un soundtrack en la cabeza, ¿no? Como música de fondo, claro, ¿no? Entonces eso te ayuda más o menos a ponerle contexto a lo que vas a poner a lo que escribes, ¿no? Sí, no, y además eso es una buena referencia para el lector que de pronto está leyendo el texto y se pierde, sobre todo en el tema de poético, ¿no? O sea, en la poesía el lector de pronto llega a un punto y se pierde o no entiende, no termina de entender algo y regresa al comienzo y lee el epígrafe y se da cuenta realmente hacia dónde estaba orientado. El epígrafe es como una especie de directriz, claro, ¿no? Claro. Entonces, que le ayuda al lector a interpretar el texto. Y eso lo del epígrafe, lo de más o menos guiarnos a los lectores, es algo que de repente lo has aprendido en estos talleres de los que me estabas comentando, o ya tú lo tenías bastante... No, digamos que la poesía, en el caso de la poesía, o sea, los talleres que te mencionaba, off the record, fuera de cámara, los últimos que he estado llevando son de talleres de cuento, ¿no? A raíz de la publicación de este último libro, ¿no? Pero en general, en la poesía siempre la aparición de esta notita antes del texto exacto del poema, no es un uso bastante común, es un uso bastante establecido. Entonces yo era pues digamos un lector de poesía, un paladeador, un degustador de poesía desde siempre, ¿no? Entonces siempre me encontraba con esa frasecita y decía, pues para algo debe de servir esto, ¿no? Entonces ya con el tiempo ya te vas enterando de por qué está ahí, de para qué sirve, si debería servir para algo. Y bueno, la importancia y el gusto por esta clase de cosas, ¿no? Por el epígrafe, ¿no? Hay poetas que nunca le van a poner un epígrafe a ningún texto suyo. Es más, hay algunos que ni título le ponen a los poemas, los enumeran 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó. Y hay otros que no dejan títere con cabeza, ¿no? Hay otros que a cada poema le ponen su respectivo epígrafe, ¿no? Como yo he hecho, por ejemplo, las dos cosas, ¿no? En ese último poemario que tú tienes ahí, que es Vidas y Muertes de San Jerónimo de Estridón, que es la primera parte de una trilogía, yo decidí que todos los poemas iban a tener un epígrafe. Ajá. Y en el anterior libro, todo el libro tiene un epígrafe, nada más. Son 60 poemas, es decir, es un libro completo, son 60 poemas, y en los 60 poemas solamente vas a encontrar un epígrafe y creo que 2 in memoriam, o sea, poemas específicos dentro del texto que tienen un en memoria de, ¿no? Son textos muy específicos orientados a rendir homenaje, ¿no? Mira, qué bacán. En este libro, en tu último libro, El Corazón de los Diablos, es un libro escrito, como le llaman, a 4 manos. Sí. Y si hay algo interesante es que, bueno, yo soy neófito en el asunto, no conozco cuáles son las formas, ¿no? O los estilos, no lo sé. Pero no aparece, o sea, no sé... Con que te guste basta. Sí, como digo, estoy empezando el libro y me encanta, ¿no? Uno se identifica y como tú lo dijiste en algún momento, te hace tener mucha nostalgia. Si hay algo que me llama la atención es que no sabemos, porque este libro lo escribes con Patricio García, sí. No sabemos qué historias son de cada quien. Y no lo sabrán. ¿Ya? Eso es parte de... Salud. Eso es parte del encanto. Sí. Mira. Sí, es parte de la gracia, está medido y está hecho con toda la mala intención de que nadie sepa quién escribió qué. Sí. Pero en todo caso, Patricio es parte de esta mancha de chicos del que estás contando las historias. Por supuesto, claro. Entonces, él es parte de... Es una de la patota. Esta patota de la que nombras aquí en el libro están con los nombres reales. Son los nombres reales. En la parte inicial, sí. O sea, la gente a la que se dedica en los agradecimientos, sí, claro. Ahí están los nombres de todos, los nombres reales de todos, ¿no? Ajá. Claro. Ya, y bacán. Entonces, sí estamos hablando de nombres verdaderos, ¿no? Sí, no, claro. no lo que pasa es que en los cuentos yo uso las chapas. Entonces, claro, ahora pues solamente quien los conoce sabe que tal es la chapa de tal y que tal es la chapa de tal, ¿no? Entonces, claro, tú tienes el grupo, tú tienes la patota, pero no sabes a quién hizo qué, ¿no? Mira.
Me quedé, me quedé en la historia de donde cuentas este rally que hacen al principio, ¿no? ¿Esto fue en dónde? ¿En qué parte? No sé, creo que Zamácola, algo Sí, así, ¿no? sí, En Zamácola, sí. ¿verdad? Sí. Estas historias las vives en los 90s, cuando Sí, estás todavía en el colegio. exactamente en 1994, cuando estamos en quinto medio. Ah, qué bacán. Bueno, salud nuevamente, Javiercito, con Bodegas del Mundo. Bodegas del Mundo es nuestro auspiciador y lo pueden encontrar en sus 3 presentaciones con vino tinto, vino rosé y vino blanco. Vinos españoles mezclados con zumos de frutas nacionales y crean esta maravilla que está muy buena. Bodegas del Mundo. Javier, ¿qué autores peruanos te motivan? ¿A qué autores peruanos, tanto en poesía o en narrativa, tú admiras? ¿Te parecen que han marcado de repente, te han influenciado? Me haces esta pregunta y yo justamente hoy en la mañana estaba haciendo una publicación sobre Vargas Llosa, sobre la tristeza que me da, la pena que me da tener que ya, digamos, tener la confirmación de soltarle la mano y de ya no esperar nada bueno, digamos, de alguien que me educó con sus novelas, de alguien que yo admiraba tanto, no solo en el terreno ficcional, no solo en el terreno de la novela, sino en el terreno ideológico también, ¿no? Y básicamente justamente por este tema político, ¿no? Su filiación pues al Partido Popular en España y a la ultraderecha española, y este último comentario que justamente, como te decía, publiqué el día de hoy, donde él dice las elecciones, no importa tanto, estoy parafraseando, ¿no? No importa tanto que las elecciones sean libres, no importa tanto la libertad de las elecciones, lo que importa es que la gente elija bien. Eso, ¿no? ¿No? ¿Qué comentario para más desafortunado? Qué horrible. O sea, estaba pensando justamente que todo el movimiento Libertad que él fundó y que alrededor de eso se crea el Fredemo, ¿no? Que es el que pretende llegar a la presidencia de la República contra Fujimori. Y que estaba basado en las ideas liberales, que estaba basado en las ideas de la libertad, justamente escuchar de su propia boca esas palabras. Se bajó toda la ideología de su partido, claro, con esa frase. Es pegarse un balazo en el pie, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿de qué libertad entonces estábamos hablando, ¿no? En aquella época, ¿no? O de qué estábamos hablando. Y bueno, no. ¿Qué crees que pasó con Vargas Llosa? Que es un producto ya también de la edad, de repente que ya no... Seguro. No. ¿Qué sucede? Yo creo que se lo comió la ultraderecha, que está extremadamente cómodo en sus mansiones, en sus casas, en Suiza, en París, viviendo la vida loca con la señora Preisler. Pero no solamente Vargas Llosa, porque por ejemplo, hacerle guiños a Vox, estamos hablando de Vox, por parte de partidos de derecha peruanos. Sí. O sea, es ponerte ya a un extremo, ¿no? Es ponerte del lado ultra. Pero Rafael López Aliaga es un extremo, pues. Claro, tener a una candidata como Keiko Fujimori, que está sentada con gente de Vox, y firmar un acuerdo, claro, el acta de Madrid, pero no sé. Es que estamos, mira, estamos en el Perú ahorita estamos entre el filosenderismo esa palabra está bien usada, y el filofascismo, ¿entiendes? O sea, y los extremos exactamente se tocan. Estamos en el punto donde los extremos se tocan, porque claro, ninguno de ellos, ni en esta ultraderecha salvaje, radical, de economía de mercado a rajatabla, y si funciona en el mercado bien, y si no,
todo el mundo se jode, ¿no? Sea lo que sea de lo que estemos hablando, sea que sean medicinas para salvar a la gente de una pandemia, o sea que sea el precio de la leche, no importa lo que sea, pero nos regimos al mercado. Pero eso sí, y no importa, por supuesto, que los niños no tengan que tomar leche o que la gente se muera por no tener una vacuna, ¿no? No importa eso, pero eso sí, todos los domingos vamos a misa, nos golpeamos el pecho como ultraconservadores que somos y le rezamos a Diosito, ¿no? Entonces, me parece la ridiculez más grande de la tierra, eso. Y por el otro lado, pues creo que no te tengo que explicar cómo el filosenderismo está metido y hoy día tiene una cuota de poder real, tangible y concreta en el manejo del gobierno de nuestro país, ¿no? Entonces, es abrumador realmente, ¿no? Sí, bueno, pero finalmente es la posición en la que nosotros mismos nos hemos colocado, ¿no? Sí. De estos dos extremos, o sea, hemos pasado de un extremo al otro, Sí. sin nada al medio, ¿no? O sea, estamos pasando, pero bueno, a mí me parece absolutamente peligroso. Bueno, y justo que lo que tú nombrabas, ¿no? De Vargas Llosa, haciéndole guiños a toda esta situación, como tú dices, sí, me parece pues una disparada en la taba, ¿no? Sí, es un disparo en el pie. Pero en todo caso, Vargas Llosa obviamente sí ha sido una referencia importante. Muy importante, ¿no? Para importante. ti, ¿no? Muy importante, porque yo aprendí a leer la novela, o sea, a mí de verdad me daba mucha hueva, me daba mucha pesadez los libros que me hacían leer en el colegio, por ejemplo. ¿No? Me acuerdo el más pesado de todos probablemente fue La Madre, ¿no? De Máximo Gorki, un libro como de 1200 páginas explicando las terribles condiciones de vida de una madre que tenía que arrastrar con los hijos de una Rusia devastada por la guerra, hambreada, ¿no? Entonces era terrible, era un mar de llanto, ¿me entiendes? Era un culebrón, ¿no? Entonces leerlo era, además leer ese tipo de prosa realmente no era como para un muchacho. Creo que estuvo muy mal pensado. Felizmente después salió ya el plan lector, que después, como todo, ¿no? Nace de una buena idea y después se viene para el carajo, ¿no? Sí. O sea, empiezan a meter autores que ya tú dices, bueno, ¿ya para qué? ¿No? Mejor que no lean, ¿no? Mejor mándalos a ver el video, ¿no? Y bueno, y luego empieza a aparecer pues en internet siempre el resumen para cortar y pegar para los chiquillos, ¿no? Entonces Rincón del Vago. les ha facilitado a la vida a todos estos vagos, ¿no? Sí. El rincón del vago, ¿no? Entran, chequean, cortan, pegan, la tarea hecha, ¿no? Mientras que nosotros teníamos que estar con el pliego de papel cuadriculado, ¿no? Escribiendo ahí la notita y llevando para que te pongan. Entonces, Sí, ¿no? o sea, para mí las novelas de Vargas Llosa fueron las primeras novelas digeribles, las primeras novelas que podían entrar, y además muchas de ellas son novelas históricas, ¿no? Ajá. Digamos, no tanto la referencia ficcional absoluta de La ciudad y los perros, pero por ejemplo, para el trabajo de la guerra del fin del mundo, el trabajo de investigación que él dijo que hizo le tomó 11 años, ¿no? O sea, revisar el tema de la guerra de Canudos, revisar el tema de las sectas allá en Brasil, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Era de un interés y además de un nivel de investigación sumamente profundo. Luego ya después de eso, varios años después de eso, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, todas son cosas que le pasan a Paul Gauguin, que le pasan a Flora Tristán, que le ocurren, por ejemplo, que ocurren en la dictadura de Trujillo, ¿no? Entonces, todas son, digamos, tienen una parte histórica creo, muy claro. importante. Sí. Y entonces, yo aprendo de historia ahí, y no solo aprendo de historia, sino aprendo también las formas de la narrativa, que no las uso hasta, digamos, hasta publicado este texto, no las uso como cuento, como narrativa, como ficción, hasta ahora, ¿no? Pero ya antes las había utilizado, digamos, en la crónica. Yo he escrito crónica, he escrito ensayo, ¿no?
hasta crítica de cine. ¿También has hecho? Escrito. Bueno, eso, Sí. tú has pasado también, digamos, en tu carrera profesional, has pasado también por varias instituciones. Sí, ¿no? sí. Y bueno, justamente en la época de la crítica de cine. ¿Estabas en Cineplan en ese tiempo? Yo estaba en esa época como gerente de Cineplan, ¿no? Del multicine. ¿Qué es lo que crees que va a pasar con los cines ahora con toda esta situación? Están abriendo, Sí. pero el tema de que no se puede comer dentro de la sala hace que obviamente sus recursos se vean disminuidos, ¿no? Mucho. Y la cantidad de gente creo que no es obviamente la que se esperaba, ¿no? No, pues. ¿No? Tanto la gente por cuenta propia de ir y de no ir para no exponerse ante un contagio y por el lado de la ley, por supuesto también con el porcentaje de aforo reducido, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es malo, pero es peor todavía lo de la dulcería, ¿no? El tema de que no entren recursos por dulcería, pues cuando yo gerenciaba el cine, y no creo que sea muy diferente ahora, el negocio del cine era la dulcería, ¿no? Claro. O sea, era lo que marginaba. Estás hablando de que yo compraba, no sé, comprábamos los sacos de Estados Unidos, los sacos de maíz, ¿no? Para hacer el popcorn, y los tenías ahí y no sé, pues cuánto costaría, no recuerdo cuánto costaban, pero imagínate que costaba un saco $15, ¿no? Y con un saco podías hacer, no sé, pues 300 baldes de estos gigantes, ¿no? Y cada balde costaba como 13, 14, 15, 20 soles, ¿no? Entonces, Negociazo. es un negocio redondo, o sea, porque con un puñado de maíz terminabas cobrando la tercera parte del saco, ¿no? Claro. Entonces, más o menos era un 60% del ingreso del Claro. cine, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahora que es exactamente igual. Imagínate la administración de un servicio de cine sin dulcería, donde pues Claro, ¿no? Obviamente se va el 60% del ingreso. Y encima con el aforo reducido, sí, me imagino que, claro, es una situación complicada que vive el tema de los cines, ¿no? Sí, sí. Aparte, esta pandemia ha potenciado todas estas plataformas digitales que hay, Sí. donde no está, ponte, Netflix, Amazon, qué sé yo, Apple, Sí, HBO. HBO, sí. entonces ahora las películas están llegando por ese lado, Disney. ¿no? Sí, pues, sí. Ahora bueno, tienes la facilidad pues de ver películas en el celular si quieres, pues, ¿no? Y no tienes la necesidad de ir al cine. Es más, los estrenos, o sea, por ejemplo, un estreno como Black Widow, ¿no? Que ha sido hace poco. Te decían, se estrena en Disney Plus tal fecha. Tú entrabas, te esperabas tal fecha, entrabas esa fecha y te decía, usted tiene que pagar $49.90 para poder ver la película. No. Ah, no. qué Entonces basura. decías, ¿y yo para qué voy a pagar esto? Entonces te esperabas al día siguiente, yo me esperé al día siguiente, bajé donde mi casera en siglo XX, lo casera tiene acá está Black Widow, Claro. 5 luquitas, 4 luquitas, y ya está, se acabó Black Widow, ¿no? O entras a formato perfecto. Claro, o entras a estas plataformas, a Cuevana también, y te la ves. Pues, Ya eso es nivel millennial, ¿no? Ya eso es Ese se lo nivel dejo a mis hijos, nivel ¿no? pirallita, Ya. nivel Claro, pirallita. claro. Yo sí bajo a siglo XX, además para darle chamba a mi casera, pues, ¿no? Está bien, está Sí, bien. yo sí, creo sí, que sí. hay que generar la rueda, pues, ¿no? La gente que finalmente te apoya, ¿no? Porque yo también le pido a veces películas extrañas, películas raras, películas de cine de autor, ¿no? Entonces ella gestiona justamente la gente que maneja estas plataformas, ¿no? Pirata, para poder conseguir esas películas y bajarlas. No habría otra forma de verlas. ¿Qué tipo de cine es el que te vacila? ¿Qué has estado chequeando? De todo. Yo he visto de todo. No me gusta, o sea, ciertamente me aburre un poco el formato de animación, ¿no? Pero la animación, por supuesto, infantil, ¿no? Hay formatos de animación que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en Netflix vi hace no mucho, un poco más de un mes, esta serie
Amor, Robots y Muerte, me parece, que es espectacular. Genial. ¿no? O La sea, animación espectacular. también es alucinante. Y hay unos, las animaciones, las porque animaciones. son diferentes tipos de animación. O sea, Es exacto. espectacular. Hay un momento en que no, o sea, tú dices, ¿es real? O Y no son para niños, ¿no? O sea, ese tipo de animación no es para niños. No es un tipo de animación infantil. Entonces, claro, ese tipo de animación sí la veo. Y después te digo de todo, o sea, cuando tengo ganas de reír me pongo una comedia, cuando tengo ganas y cuando tengo hasta que trabajar un tema, por ejemplo, por decirte, ¿no? Uno de los ejes de uno de los poemarios que estoy trabajando a futuro tiene que ver con el derecho a la eutanasia, ¿no? Ajá. Entonces hay mucho cine, mucha película que tiene que ver con el derecho a la eutanasia, ¿no? Empezando probablemente por Mar Adentro, que es una de las más antiguas, donde Javier Bardem hace de Ramón San Pedro, hasta pues las últimas películas, ¿no? Y ahí son como 10, 12 películas que tratan sobre ese tema. Que tratan sobre ese tema y que las tengo separadas, ¿no? Para cuando me aboque a trabajar ese poemario. Antes de eso tengo que ver las películas, todo eso se hace de noche, ¿no? Normalmente el trabajo creativo se hace de noche, ¿no? Mira, justo ahora que tratas el tema de la eutanasia, estaba leyendo, me parece que ayer, esta noticia de un chico que habla sobre su madre, que tiene ya un problema de salud que la va a ir deteriorando, que es esclerosis, creo, y ella, que es una mujer bastante activa, alegre, ¿no? Se está dando cuenta de que su final va a ser terrible. Entonces ha logrado que se le permita aplicar la eutanasia. ¿Acá en Perú? No, creo que es en Colombia, me parece. Me parece que es en Colombia. Y han logrado hacer que se le permita morir de esta manera. Y la frase del chico es: mi mamá va a morir el domingo a las 7 de la mañana y está feliz y contento, ¿no? Es asumir, ¿no? Asumir que vas a dejar de ver a la autora de tus días. Pero es que también se va a sentir... es vivir la alegría también de quien va a dejar de sufrir. Exacto. O sea, yo te digo, mira, lamentablemente por cuestiones del destino, porque no tiene otro sentido, yo he tenido que sufrir en el oído no es una enfermedad, es propiamente un síndrome, es una condición, se llama síndrome de Meniere, así como la corvina de la Meniere, igualito se escribe, síndrome de Meniere. Y tiene que ver con la inflamación del oído interno. Se llena de agua, ¿no? Se llena de líquido, y eso provoca mareo, vómitos, náuseas, vértigo, hipoacusia, acúfeno. Tiene una lista interminable de síntomas que son la locura, porque tú te despiertas una mañana y estás con una bocina y un dolor de cabeza eso como se llama, un mareo. Tinnitus, creo. Tinnitus, ¿no? hipoacusia. Ese agudo, ¿no? Como un zumbido así agudo constante que tienes. ¿Eso también tienes? Todo eso. Eso ocurre en la crisis, ¿no? Por supuesto que no todo el tiempo, ya me habría matado hace mucho tiempo si eso permaneciera así, ¿no? Eso se activó por mi trabajo en la mina, ¿no? Subía y bajaba 2.200 metros, subía el lunes y bajaba el viernes, subía el lunes y bajaba el viernes. O sea que esos cambios de presión, la compresión y la decompresión provocó que se activara. O sea, porque yo podría haberlo tenido y podría haberse nunca en mi vida haberse revelado. O sea, podría haber muerto sin que se haya revelado eso, ¿no? Pero se revela porque justamente tiene esta compresión constante, permanente, durante más o menos unos 7-8 meses. Ahí aparece, me hicieron muchas pruebas, los otorrinos, me hicieron los médicos, y bueno, la cosa es, ¿a qué va el cuento? Es que realmente una crisis, o sea, cuando aparece la crisis, el dolor es excesivo, el dolor es demasiado. Yo te digo, yo he tenido cálculos renales, ¿ya? Y yo no le deseo, o sea, el cálculo renal aparece y se puede mantener hasta por unas horas, o sea, el cólico, ¿ya? Pero después desaparece. Y evidentemente tú no vas a esperar todas las horas, evidentemente te tomas una pastilla para el dolor o una pastilla que normalmente son vasodilatadores para que el espasmo no duela tanto, ¿no? Entonces, digamos que eso se puede paliar. La crisis
la crisis de síndrome de Meniere no se puede paliar No te creo. hasta que se agota. Y eso puede durar entre 3 días en el mejor de los casos, sí. hasta una semana. Imagínate despertar y dormirte con ese zumbido, con ese dolor, con ese vértigo, ese mareo, todo el bendito día. Imagínate eso ahora en una persona que no solo es el oído, sino que es la mitad del cuerpo, que no puede mover todo el cuerpo, que solo puede mover los párpados y hablar, y te dice, por favor, mátenme, ¿no? O sea, ya llevo 30 años así y realmente No estoy esto es disfrutando la vida. indigno, ¿no? Sí, Claro. exacto, no son condiciones dignas de vida, ¿no? De eso vas a hacer una obra próximamente. Sí, Estás investigando, estás leyendo, estoy levantando información, checando sí, porque además va a ser un poemario que tiene un formato diferente, que va a ser publicado como si fuese una tesis de grado de derecho, porque justamente fue mi hermano mi hermano quería hacer su tesis de grado de derecho de ese tema, del derecho a la eutanasia. Y entonces, como él no la hizo, le dije, bueno, tú no la has hecho, entonces ahora yo la hago. Me llevé todos sus libros de su casa, todos los libros que tenían que ver con eutanasia y con, entonces no la llegó a con hacer. bioética. No la llegó a hacer. No llegó a hacer la tesis Ya. de derecho, Ya. ¿no? Pero además, él se desarrolla muy bien en una empresa comercial, en la parte comercial de una empresa comercial durante muchísimos años, ¿no? No sé cómo aguanta, pero es increíble, ¿no? Como él no la hizo, yo le dije, bueno, tú no la has hecho, ahora la hago yo. Pero yo la voy a hacer y la forma en la que va a estar escrita va a ser, digamos, el modo de presentarlo va a ser un modo poético, el texto, el tipo de texto, pero la forma, la estructura va a ser la Como estructura una de una tesis, tal cual, o sea, abstract, introducción, problema, Dedicada a- conclusiones. Con dedicatoria también. Sí, bueno, eso no lo sé, ¿no? Tal vez a alguno de estos mártires que han conseguido pues en sus respectivos países que el tema de la eutanasia se ¿Y apruebe. tú cómo ves este tema en nuestro país? Acá obviamente hay muy fuertes objeciones, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica es muy fuerte en nuestro país, ¿no? Tiene No me una, has hablado de la Iglesia una Católica. No seas no, malo. no vamos a llegar a ese tema. Pero ¿cómo Tú sabes ves? que yo soy hereje además con Es más, sí, documento, a con mí documento. Eso, mira, eso. Yo soy hereje con documento. O sea, Sí, hay gente él que ha, dice, él "No, ha- yo no creo ha dejado en ya la Iglesia religión Católica. y tienes tu documento. Es una ¿no? porquería la Iglesia Católica y yo no creo en la Iglesia Católica, pero no, anda, ve, pon en un papel, carajo, quiero que saquen mi nombre de esa institución criminal. Sí. ¿Verdad? Pero ¿es una institución criminal o no es una institución criminal? Se callaron en todas las lenguas, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la masacre de los indios, en la conquista. En todas las lenguas se callaron la boca. La semana pasada O sea, ha habido una noticia terrible, ¿no? Los niños, los pederastas. En Francia han demostrado que hay como 200.000, más de 200.000 niños abusados desde los años 50, Sí, ¿no? pues, O sea, ¿no? Y van a seguir encontrando cada vez más cosas, ¿no? sí, bueno, pero sin tocar el tema de la iglesia, bueno, ya que obviamente ya Sí. sabemos tu postura y es más, tú has sido directo, frontal y has dicho, yo no quiero estar acá está, fírmeme el claro. documento, Bórrenme. que ya bórrenme de su lista, listo. Exacto. Pero ¿cómo ves tú el tema de la eutanasia? ¿En algún momento podremos llegar a decidir sobre...? Sí, sobre o sea, nuestra vida? en algún momento tal vez, antes de que parece? caiga el asteroide probablemente, primero tenemos que rasparnos con piedra pómez toda la porquería y toda la mierda que nos han metido en el colegio, toda esa pacatería, toda esa cucufatería, toda esa guachafería que tiene que ver con creer sin ver, con el misterio, con la iglesia no puede pensar en años, piensa en milenios. O sea, por amor de Dios, ¿no? O sea, por amor de Dios, ¿qué cosa te digo? ¿No? Es bastante... Estás como Es- Vargas, es triste. estás como Vargas Llosa, creo. ¿ah? Sí, hoy estoy triste. Bueno, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasa? Me he tenido que desenchufar de una referencia que para mí era Vargas Llosa. Pero bueno, pero te digo, o sea, seguramente que sí, o sea, si algún día en este país entra una corriente que genere suficiente conversación, que genere suficiente crítica como para que se ponga el tema sobre el tapete y que se ponga además de una forma lógica, ¿no? No necesariamente, o sea,
ciertamente para la discusión de una manera desapasionada, ¿no? No como yo lo estoy haciendo ahora, de forma apasionada, ¿no? Pero sí, o sea, que se sumen y se resten los muertos provocados por la iglesia, que se sumen y se resten la capacidad de crítica, cuánto ha generado capacidad de crítica y capacidad de autocrítica, que es con lo que los países crecen, ¿entiendes? O sea, si no se hace de común, si no se hace del pueblo, si no se hace popular la crítica y la autocrítica, vamos a seguir eligiendo a Elmer Cáceres Yicas, vamos a seguir eligiendo a Castillos, a Bermejos, a Bellidos, si no somos capaces de subirle un cachito a nuestra capacidad crítica y autocrítica, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Cuando se hace eso, es imposible sacar de la ecuación, de toda la ecuación matemática de cómo llegamos hasta este punto a la Iglesia Católica. Y cuando llegas a ese punto, pues probablemente ahí la gente de común se dé cuenta que no fue tan buena idea, ¿no? Que no fue tan buena idea. Sí, bueno, tienes razón en eso, ¿no? Ojalá que en algún momento pues podamos tener, no sé, una capacidad de poder dejar toda esa forma en la que hemos sido educados, ¿no? Sí, tú vienes, por ejemplo, viene de la educación. Tú vienes también de un colegio eminentemente religioso. Sí, claro. Y hay ciertas cosas que no se podían discutir, ¿no? La última entrevista que yo tuve antes de esto fue una que yo le hice a Mauricio Medo, que se llamaba, que fue el último Escribir en el Aire que se hizo en el 2019. Y yo le decía ahí, porque él me repreguntaba, y yo le decía, yo no soy católico, ni cristiano, ni católico, ni mucho menos, pero soy jesuita, ¿no? Yo soy jesuita. ¿Por qué? Porque me quedan un huevo de cosas, me quedan un montón de ideas, de nociones, de formas, de estilos, que evidentemente tienen que ver con mi educación, ¿no? Y ese es el otro problema, la educación. Entonces, tenemos un profesor en el gobierno de la República. Tenemos a un profesor, por fin. Y el tema educativo, o sea, y en el tema educativo, por ejemplo, su planteamiento inicial, recuerdo bien una locución suya, su planteamiento inicial era, vamos a subir el 20% del PBI en el sector educación, ¿no? Luego fue ya más oficial y ya más aterrizado. Alguien le dijo, no, bájale, chocher, es mucho, ¿no? Y era, vamos a subir el 10%. ¿Y alguien tiene idea de cuánto era el presupuesto de la República? ¿Alguien tenía? O sea, el presupuesto general de la República son más o menos unos 180.000, 183.000 millones de soles. El PBI es más o menos unos 700.000 millones de soles. Si tú agarras el 20% del PBI, son más o menos unos 140.000 millones de soles. O sea, estás casi diciendo que el 20% es el total del presupuesto general de la República, que se tiene que distribuir entre 19 ministerios. No seas pendejo. ¿Cómo le vas a dar 140.000 de 183.000 soles, que es el presupuesto, a un solo ministerio? Y eso era lo que estaba diciendo. Sí, bueno, y eso lo decía hasta ahora, ¿no? Bueno, el 10%, ya. Estás hablando de 70.000 millones de soles. ¿Y qué haces con los otros 18 ministerios? O sea, sí, claro, cada cosa absurda. Enunciaron una serie de propuestas que no tenían pues ni pies ni cabeza, ¿no? Creo que, bueno, esperemos que estén aterrizando, ¿no? Aunque ahora con las últimas movidas... O sea, las matemáticas del presidente no parecen estar muy bien, nunca pareció estar muy bien, ¿no? Sí. Exacto, en eso tienes razón. Hay algo que también quería conversar contigo. Hablaba con algunos amigos y concordábamos en lo siguiente, mira. Me decían, oye, los escritores y los poetas son unos patas que siempre están por encima de todos. Su intelecto, su onda, tienen un aire, pero así de superioridad muy latente, ¿no? Es evidente. ¿Eso es cierto? ¿Tú lo sientes así? ¿Hay como un ego muy exacerbado en los escritores, en los poetas? O sea... No sé, o sea, este pata, pucha, que es pero exquisito, pero siempre tiene la razón, siempre tiene una opinión que es la acertada. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves? Yo en realidad, yo particularmente te hablo de mí, yo particularmente trato de hablar de las cosas que sé, ¿no? O sea, si yo te digo algo, digamos, es porque puedo
reafirmarlo o darte alguna prueba de lo que estoy diciendo, ¿no? De las cosas que no sé, te digo no sé, o te digo no sé, conversa con alguien o conversemos con alguien que sí sepa, ¿no? Pero de ahí a que sea una pose, digamos, no lo sé, tal vez sí algunos, ¿no? Pero no más que en otros espacios, ¿ah? O sea, no más que en otros espacios, no más que en el caso del el economista, por ejemplo, O de más los músicos pintado, también. o de los músicos de repente. En los músicos también hay, sí, bueno, acá ha llegado, hemos conversado con algunos músicos y claro, siempre hay pues esa, ¿no? Esa como, fricción. Hay fricciones, hay como competencias, ¿no? Sí, pues pasa. No, bueno, ¿será que, bueno, en particular a mí tampoco me ha gustado entrar en competencias, ni siquiera en concursos? O sea, porque de pronto leyendo, ya conociendo los resultados, por ejemplo, de un concurso y leyendo el material que ha sido premiado, por ejemplo, con el primer lugar, y del segundo y del tercero y de las menciones honrosas, te das cuenta que la mención honrosa número 20 escribe mejor que el número 1, o sea que le dan el premio al número 1, ¿no? Y lo empiezas a conversar con otros poetas o con otra gente de literatura que consume literatura, que consume poesía, y te dicen, sí, o sea, en realidad a este tipo le han dado el primer premio porque su poemario trata sobre, por ejemplo, no sé, pues, sobre Grau, ¿no? O sea, le escribe todo un poemario a Grau. Entonces, como es políticamente correcto, como está, digamos, dentro de algunos cánones que le gustaría para lavarse la cara a Petro Perú, entonces le da el Copé, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tú dices, bueno, ya, ok. Ahora, no quiero decir con esto que no haya premios que efectivamente se los hayan merecido absolutamente, ¿no? Hay premios que se los han merecido absolutamente, ¿no? Hay grandes poetas que han sido premiados. Y como te digo, hay premios también, hay premios y premios, ¿no? Hay algunos que son más manipulados, más manipulables, y hay otros que no tanto, ¿no? Hay otros que no dependen de una posición política, o sea, no dependen de una posición política directa, o que no funcionan a través, como el COPE, a través de una empresa privada, mejor dicho, a través de una empresa que de pronto tiene un área de responsabilidad social y tiene que lavarse la cara por algún derrame de petróleo que pueda haber hecho por alguna parte, ¿no? Entonces se pone populista o se pone negacionista o se pone, pues no sé, pero todo fue extraliterario, ¿no? No hay una meritocracia real dentro de esto, ¿no? Y la comunidad de escritores, de poetas aquí en Arequipa se juntan, conversan, intercambian información, lo hacíamos de vez en cuando había presentaciones de libros, por ejemplo. Yo no soy mucho de juntarme después de las presentaciones, soy más de salir con mis hijos, por ejemplo, cuando yo presento un libro, soy más de juntarme con la familia, de invitarlos a comer, de pasar un tiempo junto con la familia, ¿no? Normalmente otros escritores sí son de juntar toda la patota después y a toda la mancha e irse a beber con ellos y a rajar un poco de lo extraliterario o de lo literario también, ¿no? Y agarrar un poemario y deshacerlo ahí mismo, ¿no? En el acto, ¿no? En la noche, ¿no? Con los tragos encima. Con los tragos encima. Los músicos, por ejemplo, siempre, ¿no? El músico borracho, drogadicto, bueno, había como una especie de estereotipo que se tenía. Pero el escritor, el poeta también tiene esto de... Pensé que estaba pasando lista. El escritor y el poeta también tiene esto de noctámbulo, bohemio, sí, ¿no? Que le gustan sus tragos, también que se mete en ciertas sustancias psicodélicas. Obviamente hay de todo, ¿no? Sí. De todo como en botica. Pero ¿ayuda? No tengo idea. Yo traté alguna época, fumé hierba y traté de escribir. Y no me salió. ¿Nada? Bueno, no hilaba, no te digo, no hilaba una oración con la siguiente, no hilaba una palabra con la siguiente, o sea, y no, lo dejé inmediatamente porque no... Pero hay escritores que siguen, obviamente, Kerouac, bueno, sí, hay una serie de todo, ¿no? la generación Beat, estaban metidos en sustancias, ¿no? Sí. Y han escrito obras de arte. Es que hay gente, hay poetas, hay escritores a los que les ha funcionado, a los que les funciona. Yo intuyo por una capacidad rizomática que regularmente no se tiene, ¿no? O sea, esta capacidad rizomática es la que te permite
unir una cosa con otra que aparentemente no tendrían que ver nada, no tendrían nada en común, ¿no? Entonces, a raíz de estas sustancias, de pronto empiezan a chocar las ideas de cualquier manera y de pronto te topas con una imagen que es una imagen poética, que te permite expresar mejor eso que debías hacer, ¿no? Yo, como te digo, lo intenté, no salió, preferí no ahondar más en ese asunto. Además porque yo no he vivido nunca de la literatura, ¿no? Yo he vivido de mis trabajos, yo he vivido de mi trabajo como administrador, de mi trabajo como, bueno, digamos, como gerente de diversas empresas, de diversos lugares, como, no sé, en los diversos puestos y en las diversas empresas en las que he estado, ¿no? Esa ha sido mi fuente de recursos, no la literatura. Eres un hombre multifacético, Javier. Te has desempeñado en varios... Ahora también eres coach. Y me imagino que en estos momentos, por esta situación en la que pasamos, hay más necesidad, creo, de ayuda de ese tipo que necesita la gente, ¿no? Estaba viendo los índices de problemas psicológicos que hay en el país a raíz de todo esto y han crecido enormemente, ¿no? ¿Tú lo notas así? ¿Hay una necesidad más de gente que acude a ti para que los orientes, para que los aconsejes, para que los trates? No. Para empezar, el coaching no es un tratamiento, ¿no? Para que trates con ellos, digo. Claro, bueno. Para empezar, el coaching para mí, ¿no? Que yo, digamos, me he dedicado o a hacer consultorías o a brindar... digamos, a dar clases, a dar clases en escuelas de posgrado, pues no es la herramienta fundamental. O sea, es una herramienta más en realidad, ¿no? Es como digamos, ser administrador de empresas, pero también saber de gestión o de administración de proyectos, ¿no? Es una herramienta más, el coaching es una herramienta más que te permite trabajar mejor con las personas. Básicamente es eso, ¿no? Yo nunca me he dedicado al coaching per se, al coaching puro, ¿no? Nunca me he puesto un consultorio, digamos, soy coach y vengan a conversar conmigo y yo le voy a resolver. Además, otra cosa que es importante es que el coaching no está para eso, ¿no? O sea, el coaching no es la panacea ni la solución a todo, ¿no? Si la persona no desea, no quiere salir del problema en el que se mete, y no quiere ver más allá, las preguntas, que es básicamente lo que hace un coach, las preguntas porque el coach no sugiere, no debería sugerir, no debería dar recetas, no es para eso. Como te digo, es una herramienta que a mí me ha servido para gestionar personas en las empresas en las que yo he estado. Hoy en día no es que yo vea más, pero yo lo que veo más es una necesidad tal vez no tanto de coaching, sino ya una necesidad de mayor cantidad de psicólogos y de psiquiatras, ¿no? Sí, ¿no? Lamentablemente la pandemia no nos ha afectado en el logro o la consecución simplemente de una meta, ¿no? Que es básicamente para lo que existe el coaching, ¿no? O sea, vamos a organizarlo todo yo te voy a ayudar a organizar todas las cosas para que tú puedas observar mejor, con mayor claridad, la meta que quieres lograr, que tú dices que quieres lograr. Entonces, básicamente eso es el coaching, es un sistema de acompañamiento para poder lograr un objetivo, ¿no? Pero yo lo que creo ahora con la pandemia, que lo que se ha elevado no es esa necesidad en particular, sino más bien una necesidad de resolver problemas ontológicos profundos, ¿no? Resolver problemas del ser, ¿no? De la persona. Y eso solamente se puede hacer a través de la terapia psicológica o en algunos casos con la contención de medicamentos, que para eso, como tú sabes, se necesita pues de un psiquiatra, ¿no? De un psicólogo. Claro, de ayuda profesional, es cierto. Sí. Javier, vamos a darle nuestro agradecimiento a Bodegas del Mundo y regresamos en un momento. Así que vamos con esta mención y volvemos dentro de unos segundos. Salud. Salud. Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades, tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles.
Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204. Delivery incluido de acuerdo al distrito. Sangrías Bodegas del Mundo. Gracias a Bodegas del Mundo estamos degustando esta sangría con vino tinto español y con unos zumos de frutas nacionales. Perfecta para esta mañana, esta entrevista. Salud, Javiercito. Salud, mi hermano. Salud. Estábamos conversando sobre tu última obra, El corazón de los diablos, y justamente hablamos sobre esto, ¿no? No ha habido ningún accidente, ninguna historia terrorífica así que tenga un final trágico. Sí, Hay. Sí hay. Sí, Tan hay. brava era tu mancha, tan brava era tu patota, Pero Tu sí. lo que hay que empezar diciendo es que lo que está escrito ahí evidentemente tiene un porcentaje de realidad y por Claro, supuesto un hay buen una ficción, porcentaje ¿no? de ficción también. Que el hecho de que una historia termine mal, termine en una muerte de pronto, en un homicidio, un asesinato, no significa que efectivamente haya ocurrido, ¿no? Por eso es que empieza el libro básicamente con una nota muy grande diciendo este no es un anecdotario, ¿no? O sea, no estamos contando, cualquiera podría contar una anécdota, ¿no? Es más, es lo que hacemos cuando nos juntamos a beber con los amigos y empezamos a recordar cosas que nos pasaron, ¿no? Empiezas a recordar anécdotas. Para esto me imagino que has contado con la colaboración de toda tu mancha que te ha dicho, oye, eso sí pasó así, no pasó así, Claro, esto claro. no es así, esto es mentira, no, mi versión es esta. Mira, nosotros empezó la pandemia y como a los 2 meses y medio de la pandemia, ya aburridos, ¿no? De no juntarnos, por lo menos para jugar la pichanga, nos juntábamos una semana. O sea una que vez a con la tu, mancha semana. con tu mancha todavía, la mancha Sí. que es los protagonistas, que son los protagonistas de Varios, este la mayoría. La se mayoría juntan, están acá. se juntan. Sí. Hay algunos que no viven acá, algunos que viven en Lima, otros que viven en el extranjero, pero digamos, todos estamos en el mismo WhatsApp, por lo menos. Allá. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la pandemia, todos encerrados, y los viernes en la noche era la chela, y el celular y la O sea videollamada. que chupaban virtualmente Sí, también, sí, como empezamos hemos hecho virtualmente. todos en Sí, esta exactamente. situación. Entonces empezamos a conversar y de pronto lo que ocurría era que salían los mismos chistes de siempre, pues, ¿no? Al huevito salía el chiste, el huevito, ¿te acuerdas cuando te atropelló el carro? Ja, ja, ja. No, un amigo que le decíamos huevito, de repente estaba llegando al colegio, estaba cruzando la avenida, ese no está ahí, por ejemplo, ¿no? Ya. No está en el libro. Está cruzando la avenida y pum, se lo lleva, encuentra una tiabaya, pues, ¿no? Y po, cae como 3, 4, 5 metros más allá, cae todo despeinado. Y huevito además era bien pulcrito, pues, ¿no? Bien peinadito, así, Su lamida de vaca, ¿no? Bien robotito, bien bonito, ¿no? Yeah. Entonces huevito cae y se da cuenta que no tiene una taba. Entonces huevito se levanta, se para y mira su taba como 3 metros más allá, pues, ¿no? Entonces huevito agarra, levanta, se limpia, se peina, ¿no? Levanta su mochilita, va a recoger su taba, se pone la taba y se vuelve a desmayar. O sea, esa es verídica, o sea, esa pasó tal cual, así pasó, ¿no? O sea, No te creo. huevito se para, se peina, se lame así, se para con una taba, va así medio cojo, llega, chapa su taba, se pone la taba, se levanta y ¡pum! Se vuelve a caer, ¿no? Y ya huevito tuvo que ser, pues, llevaba un osocomio, ¿no? Para que lo revisen, para que lo oculten, ¿no? Pero, digamos, esa es una anécdota. Eso lo puede contar cualquiera. El ejercicio que Patricio y yo hicimos en este libro fue el de convertir anécdotas en historias. Es diferente la historia, ¿no? Y la historia, y no es que hay una pretensión de ampulosa o verbigrática, ¿no? De hacerla más especial, ¿no? Sino simplemente de generar una historia tal cual, ¿no? O sea, con una presentación, con personajes, con una creación de personajes, que además, como en todo el libro son la misma patota, los personajes se van repitiendo en una y en otra historia, y tú vas reconociendo, pues, la personalidad Claro. de uno, del otro, ¿no? Y te vas dando cuenta que sí, pues son seres humanos que perfectamente pudieron haber hecho eso, porque
se condice, ¿no? No, en una historia, en un cuento, no vas a ver a alguien extremadamente cobarde haciendo algo extremadamente valiente, ¿no? Lanzándose, por ejemplo, al centro del ruedo en una pista de baile para sacar el primero a la chica cuando todo el mundo está sentado, ¿no? No, eso no pasa, ¿no? O sea, lo que hemos tratado es de mantener la coherencia de los personajes, la identidad de los personajes. Porque además no fue difícil, porque además piensas en la persona y como nos conocemos tantos años, pues entonces es fácil sincero. Señalar, exactamente. Trata de ser auténtico, ¿no? Claro. ¿Han cambiado en algo tus compañeros de aventuras? ¿O conservan sí. conservan toda esa... No, conserva toda esa gracia, toda esa chispa, evidentemente, pero ahora son mucho más maduros, ¿no? Ahora son padres de familia, ahora estamos 40 kilos más gordos, ¿no? Algunos están 40 kilos más gordos, otros 10, como yo, en mi caso, todavía tengo mi mochilaza acá, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me había dedicado con tanta pasión a deportes de golpes, de contacto. Ahora, por ejemplo, ¿Ahora lo estás haciendo? Lo vivo, lo ¿Sí? necesito, porque además es mi forma mi cable a tierra en la pandemia, de meterle ¿Te has fuerte metido a las pesas. en qué disciplina te has metido? El Muay Thai, al boxeo tailandés. ¿El Muay Thai? Sí, boxeo tailandés. Eso es... Acá me queda una marca de entrenamiento de hace 2 días. Ah, mira, pero Muay Thai es con todo, o sea, es brazo, pierna, Entonces, golpe, patadón. Se utiliza Claro. bastante el antebrazo, el codo, los antebrazos de los codos y las canillas y las rodillas, ¿no? ¿Y en algún momento has aplicado toda esa situación? No. ¿Has tenido, obligado por las circunstancias, que hacerlo? No, porque, bueno, digamos, en pandemia, yo digamos, he hecho taekwondo de niño, luego he hecho ya box ya grande, y ahora, en pandemia, es que contraté a un profesor particular, campeón, digamos, de acá de Arequipa, de Muay Thai, y que me ha dado clases particulares, y hemos estado entrenando, hemos estado practicando, y todo el asunto. Y de verdad para mí lo he sentido como esencial en la pandemia, porque realmente es un cable a tierra, botas toda la basura que tienes, descargas, ¿no? toda la Descargas. tensión, claro. Y después de eso, o sea, y eso hacerlo en la mañana, cosa que el resto del día no puedes ni levantar la cabeza así, ¿no? No puedes subir el brazo, ¿no? Entonces está como tan relajado. Sí, bueno, yo un tiempo mi hijo también se metió a lo del box, ¿no? Gabriel estuvo y me dice, papá, él había hecho fútbol, atletismo, me dice, no, el box es otra cosa, me dice, el esfuerzo físico que necesitas es Claro, es demoledor, ¿no? Por eso yo entrenaba con esta persona un día sí, un día no, y el día que no entrenaba con él hacía pesas, o sea, tuve que comprar algunas pesas para la casa y hacía pesas, porque realmente, mira, solamente con hacer sombra nada más, ponerte los guantes de 16 onzas y cargarlos y hacer sombra nada más, durante 5 minutos por 5 rounds, termina con los hombros destrozados. O sea, la primera vez que lo haces termina con los hombros destrozados, ¿no? Claro. Entonces, es un ejercicio que amerita otros ejercicios, ¿no? Suplementarios, digamos. Cierto. Ahora que estás hablando del box, me estaba recordando que hace unos es días... un cable a tierra. Claro, que hace unos días lo asaltaron al batería, a batería lo asaltaron. ¿Al batería lo asaltaron? Se metieron, el pata... ¿Y le pegaron al batería? No, estaba, el pata estaba en su gimnasio, porque el batería ya se ha convertido en un empresario en varios rubros. Tenía una cevichería, yo me quedé en que tenía una cevichería, no sabía que tenía un bueno, gimnasio. tiene una franquicia ahora, que inclusive, ¿no? Acá tiene 1 o 2 locales. Claro. Mira, no Sí. sabía. ¿Cómo se llama su local? ¿Alguien sabe? No sé. Bueno, Pero no paga, sino mientras no se ponga con el chamullo, pues no lo no sé el nombre, pero tiene. Y también tiene un gimnasio, y en el gimnasio, no sé en qué parte de Lima queda, parece que estaba ya cerrando, fue a cerrar, no sé, y de repente se metieron unos chorizos, pues, ¿no? Y con pistola, entonces les han quitado celulares, todo. Bueno, con pistola. Y a este Sambo a nuestro pata que estamos hablando, Maicelo, le han quitado una cadena, pues un cadenón con joy, con piedras preciosas, ¿no? Bling, bling, que le han robado, casi. con su bling bling. Entonces batería ha tenido que ceder Y y no esa ponerse cadenita, claro. Faltoso, porque si no, con chimpún claro, callado. Claro, no. Oye, y esa Entonces- cadenita estaba valorizada en 18K, loco. Exacto. 18K en tu cuello. Sí.
Pero Y bueno, en también, Lima, también está sí. en él en ponerse semejante cosa Sí. en plena pandemia, ¿no? Sí, O sea, sí, en la sí. situación económica en la que estamos, Exacto, ¿no? Y con ya el es, precio del dólar que está. por más que seas Maicelo y seas batería y Claro, seas ¿cómo vas Achori, a salir con eso? no se puede. Claro, pues. contra una pistola, te sacan una pistola y se acabó. Sí. Pero tú alguna vez has tenido, bueno, de repente en alguna de tus historias aparece que ¿no? has tenido que mecharte, has tenido que enfrentarte con alguien y demostrar tus cualidades boxísticas, por ejemplo. En alguna historia no, pero después de eso sí. Hay un relato al que he leído donde a uno de los amigos le pegan, Lo gomean. lo sí. gomean, ¿no? Bueno, en realidad fue un escándalo de dimensiones enormes, porque no era sola, o sea, así empezó el problema. Estábamos en sí. la FIA, estábamos en quinto de media y estábamos en la FIA, agarraron a un amigo y le pegaron, ¿no? Y los mismos del colegio. O sea, ¿qué pasaba? Mi promoción estaba partida por la mitad. Los que tenían, digamos, una cierta posición económica y que por eso yo creo que ellos sentían que tenían cierto Privilegios. valor extra, ¿no? Ciertos privilegios. Y los que éramos pues seres mortales, ¿no? Los que sí íbamos a morir, ¿no? Entonces, y esas dos mitades Yeah. se replicaban exactamente de la misma forma en cuarto de secundaria. Y Ah, ¿sí? además, nosotros, el grupo de los mesocráticos de quinto de media, nos juntábamos con el grupo mesocrático también de cuarto De de cuarto. media, y los grandes potentados también se juntaban entre cuarto y Entre quinto. ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ese día, mientras Franco De Vita cantaba Claro que sé perder, que es el título del, Ujú. que es el título del cuento, mientras Franco De Vita cantaba Claro que sé perder, nosotros perdíamos en una de las batallas campales televisadas en la no te FIA. creo. Salió en la televisión, al día siguiente terminó yendo el no sé qué jefe de policía a hablar con Al el colegio. director del colegio, y el lunes a primera hora estábamos todos sentados toda la promoción del cuarto y quinto de media, estábamos sentados en el salón de usos múltiples y nos estaban preguntando, bueno, ¿qué hicieron? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue O sea, el problema? ¿A quién mataron? No, nadie murió, ¿no? ¿Pero por qué se pelearon? ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué entre todos? O sea, ¿por qué entre ustedes, no? O sea, Claro. y sobre todo los que son promoción, ¿por qué entre la promoción? Claro. Entonces o sea, hubo toda una discusión, un debate. entonces sí habían dos grupos definidos, ¿no? Como tú dices, los mesocráticos y los potentados. Sí, que digamos... ¿Hasta ahora en términos, han limado asperezas o sí, ahí se ha quedado? sí, o sea, sí, por lo menos con muchísima gente, sí, ¿no? Y con mucha otra, no, también, ¿no? Sería muy hipócrita decir, no, sí, con todos, ¿no? Me llevo bien con todos, o nos llevamos bien con todos, o todos limamos asperezas y todo es maravilloso, no. Eso es falso, ¿no? Pero bueno, como en todas partes, ¿no? Hay gente que te cae bien, hay gente que no te va a caer bien nunca. Claro. Y ya está, ¿no? Es un grupo ahora así, ¿no? Y ya además, o sea, además de eso, somos gente madura que por más allá de que no me caigas bien o que te caiga bien, pues te puedo saludar por tu cumpleaños, te puedo, o sea, Claro, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Sí, En claro, general. claro, no. Claro que sí. ¿Te acuerdas de esta serie que había en Los Años Maravillosos? Que fue Sí. más o menos en los 90. Claro, yo principios de los llegaba de 90. almorzar, yo llegaba del colegio y almorzando Sí. veía a los dueños de ¿Te has inspirado en algo parecido para lo de las historias? Porque siempre hay semejanzas también, ¿no? Con las historias que nos pasan de adolescentes a todos, ¿no? O sea, Seguro, pero no, por lo menos no conscientemente. y la música también. No Los Años Maravillosos tenía una música extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Solamente la entrada de Joe Cocker ya era genial. Y todas las historias también están, ¿no? relacionadas con letras de música, ¿no? Sí, Con sí. los epígrafes que tú pones al principio. Sí, ¿no? sí. ¿No? Siempre. ¿Qué estás Sí. escuchando ahorita, Javier? ¿Qué en esta pandemia qué se te ha dado por escuchar? ¿Qué- Yo la verdad escucho música básicamente en 3 momentos, ¿no? Mientras estoy entrenando, yo tengo una lista de Spotify que me la he Claro, hecho igual de yo. entrenamiento, Sí, literal sí. de entrenamiento. Exacto, ¿no? yo también, para correr. Y le pongo pues reproducir aleatoriamente, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahí están los álbumes más potentes que tengo, ¿no? Está pues de Metallica, que tengo mi chapa acá bien tatuada de Metallica. Es también. uno de los 2 tatuajes que tengo, nada más. Ah. ¿No? Esa es mi banda favorita.
Y, ¿Los llegaste a ver cuando fueron a Lima? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto. En la primera vez fui allá A San Marcos. con quien en ese momento era mi cuñado, Ujú. ¿no? Con el Kabubi. Mira. Y la segunda vez yo vivía allá. Yo ya estaba viviendo allá Ya. y estaba haciendo una consultoría para el Museo de Arte de Lima. Entonces, nada, pues estaba a la vuelta. Salí de mi chamba, di la vuelta y me metí al estadio. ¿Cuál te al gustó Estadio más? Nacional. ¿El primero o el segundo El primero. concierto? El primero Sí. siempre la, Sí. el- La entrada, la cuando, sensación- cuando sale el video de la Ecstasy of película, en Ecstasy of Gold, pucha, ya, con eso, ¿no? claro, Es, el bueno, el malo y el feo. es impresionante. Y la partecita esa de Ecstasy of Gold. Me parece que empezaron con Blacken, ¿no? La tarara, ta, 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 ta. Creo que sí. O sea, siguieron con Blacken y fue como una cosa pues absolutamente inspiradora, ¿no? Yo chillaba así, me caían las lágrimas, ¿no? Sí, no, el primero, me quedo El con primero. Sí. Sí, ¿qué otros conciertos has chequeado? No, digamos, muy pocos. ¿Sí? Yo soy muy poco de ir a conciertos. Fui al de Metallica porque Metallica para mí es... No es todo. No, lo es todo, ¿no? Pero, digamos, si llegara AC/DC, iría a ver AC/DC. Probablemente, ¿no? Tengo el video original y el disco original del concierto en Buenos Aires. El ¿no? de River. El de Está River, considerado, el está de considerado, creo, ¿no? Creo que ganó inclusive ese video premios, porque es alucinante, ¿no? Sí, En sí, realidad, sí. los Fantástico. argentinos son pues bastante... Sí. Tienen mucha pasión, ¿no? No, o sea, ¿Has estado en Argentina? No he tenido el gusto de estar en Argentina. Tengo muchos amigos argentinos, sobre todo escritores, poetas, pero no he tenido el gusto todavía de estar en Pero Argentina. tiene una pasión, y ese concierto, Sí. el concierto de River, de AC/DC en River Plate, Ole. brutal. No, Sí. ese estribillo lo llevan desde la cancha de fútbol hasta el concierto, ¿no? Y te llenan con esa magia, ¿no? Con esa potencia, ¿no? Sí, Impresionante. cierto. Impresionante. Que es algo de repente que nos falta a nosotros, ¿no? De repente ver a los argentinos cómo reaccionan y cómo son tan fanáticos y tienen tanta pasión por lo suyo, ¿no? Cómo lo valoran, son Exacto, creo enrasados. que es porque aprecian más. Acá es simplemente, chévere, pero no es como que esa apreciación, esa Como que pasión. lo celebran, ¿no? Sí. Acá como que nos autocensuramos a la hora de celebrar. Claro, ¿no? Sí. somos muy Y- reservados. Sí, Somos muy y, reservados. y eso no creo que esté bien, ¿no? Porque mira, un futbolista, por ejemplo, un futbolista que está en la punta, ¿no? Que está en la delantera, cada vez que mete un gol ve su trabajo realizado. Claro. Y fuera de pandemia, escuchaba directamente de la tribuna, escuchaba su trabajo aplaudido. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a 1 millón de personas aplaudir una cosa mínima que nosotros hicimos? O sea, este tipo metió de pronto un gol muy simple, estiró el pie, le metió la pelota y fue gol. Y escucha a miles de personas, a decenas de miles de personas gritar su gol. ¿Cuántas Ujú. veces nosotros nos damos la oportunidad de gritar ese gol, ¿no? Sí. Y realmente hacemos cosas interesantes, inteligentes, ¿no? Entonces, digo nosotros como comunidad, como colectivo, ¿no? Y la otra cosa es que no solemos, nos es muy difícil reconocer, ¿no? Dar una retroalimentación positiva. Estamos como que culturalmente acostumbrados a dar retroalimentaciones negativas, Ujú. a decir lo malo que veo en el otro, ¿no? Entonces como que culturalmente estamos, pero nos encanta recibir retroalimentación positiva. Nos encanta que nos digan lo lindos, lo maravillosos y lo bonitos que somos, pero nos encanta dar retroalimentación negativa, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí hay un balance cultural que es bien jodido, ¿no? Mm. Es bien jodido. Y como te digo, nos tomamos poco tiempo para festejar realmente nuestros goles, ¿no? Para festejar realmente nuestros libros, el hecho que haya salido, el hecho que hayas podido, no sé, que le haya gustado a alguien, ¿no? Que le haya gustado a alguien que sí, o sea, Patricio estudió arte y luego ha estudiado una maestría también en literatura y esto. Yo jamás he estudiado nada que tenga que ver con literatura o, ¿no? o con lingüística, con nada de esto. Yo escribo porque leo y porque he leído y por todo lo que he leído, ¿no? Entonces esas cosas que he leído me han permitido escribir, me han permitido imitar y por lo tanto
con mi discurso, simplemente lo pongo en esa forma, en la forma en la que quiero imitar, o en la que me gustaría imitar, o en la que me gustaría escribir, y luego lo plasmo. Y ahí está mi voz, se va construyendo una voz. Y creo que esa realización nada más es una realización transformacional muy profunda, ¿no? Muy intensa, ¿no? Y es otra de las cosas que permíteme regresar a una pregunta anterior sobre la música. La música y la condición que te dije del oído, ¿no? Con cada ocasión, con cada crisis que a mí me ocurre en el oído, yo voy a ir perdiendo audición. ¿Sí? Y ¿Eso es lo que va a pasar? sí, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Sí, por supuesto, si me quedaba trabajando en la mina, eso iba a ocurrir, Claro, iba a ser eso iba a ocurrir mucho terrible, más rápido. claro. El médico me dijo que no pasaba de 2 años escuchando, y lo peor es que yo tengo el síndrome de Meniere, no aparece regularmente en los 2 oídos, aparece en uno nada más. ¿No? Yo lo tengo en los 2 oídos. Entonces, la primera crisis fue en este oído y las 2 siguientes han sido en este, ¿no? Entonces, y a mí me gustaba mucho cantar. No lo hacía tan mal tampoco. Y de pronto voy a un karaoke, intento cantar y resulta que no puedo. O sea, ya no puedo más. Y además, para escribir, lo que te acabo de decir, para escribir yo escucho música y mi cerebro se coloca en una determinada posición para poder escribir a través del vehículo de la música. ¿Cómo voy a hacer yo cuando no puedo escuchar la música para que me permite ponerme en ese punto, ¿no? Entonces, cuando salí de la primera crisis y ya estuve con un cierto dolor, pero soportable, ya más manejable, me vinieron todas estas crisis existenciales de después, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Me voy a quedar sordo. Sí. ¿Y ahora qué hago, no? Sí. Sí. Y te replantea el hecho de lo que más gusto me da hacer, esto que puedo hacer, lo hago gracias a que me seteo, digamos, a través de la musicalidad. ¿Qué voy a hacer cuando no puedo escuchar, ¿no? Sí, que bueno, complicado. Hay que aprovecharte entonces, hay que aprovechar ahora que estás escuchando. Hay un documental en Netflix de Michael Hutchence, ¿lo has chequeado? He visto el documental, pero he visto, digamos, la publicidad del documental, pero no he entrado a revisarlo. Bueno, yo no sabía esto, pero Michael Hutchence, bueno, tú sabes que trae un final trágico, ¿no? Termina autoeliminándose. Entonces, Sí. Pero ¿qué sucede? Michael Hutchence, que era un tipo muy inteligente, un tipo muy sensual, ¿no? El líder de INXS, el frontman. Era un Jim Morrison nuevo, ¿no? Exacto, ¿no? Además, Y aparte pues tenía un arrastre con las chicas, pero tremendo, ¿no? Un tipo simpático, guapo, sensual. además con una musicaza, ¿ah? Exacto, ¿no? Mystify, Pero- Devil Inside. Exacto, son ese álbum, el Kick, demonios. el Kick todos los temas son, ¿no? Sí, un tremendo álbum. sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué marca toda esta debacle con Michael Hutchence? Que pierde el olfato, fíjate. Mira. Y es un tipo hedonista, que le gusta disfrutar de sus sentidos, que se inspira de esa forma, que el olor, ¿sabes? ¿No? O sea, el olor es fundamental para el tema de la seducción, para, ¿no? Para la gente Para que el le disfrute gusta. de la comida, Exacto, para para el disfrute todo. de la bebida. Imagínate que Michael Hutchence lo pierde. Ah, mira, no sabía eso. Se transforma todo su universo y obviamente se ve pues disminuido, ¿no? Ya no puede tener todas esas sensaciones que le provocaban, qué sé yo, desde inspiración hasta el disfrute, ¿no? No sé cómo será en el caso del olfato, pero en el caso del Debe ser terrible. En el caso del oído, en mi caso particular, sí existen operaciones que se pueden hacer cuando ya está muy avanzada la sordera por esta serie de crisis, donde se puede cortar el nervio auditivo del oído interno y se puede hacer un puente directamente al cerebro, ¿no? Ah, mira. Pero digamos que es como vivir con un cable acá y con un audífono todo el tiempo, ¿no? Claro, caballero. Pero bueno, si así voy a poder escuchar, pues Todo. para poder seguir Exacto. produciendo, para poder seguir haciendo ¿no? lo que amo, pues así Exacto, será, ¿no? lógico, ¿no? Si se puede, se puede. Me estabas hablando de que uno de tus proyectos es ahora hablar y te estás informando sobre el tema de la eutanasia. Sí. ¿Eso es lo que tienes más próximo? No. ¿Lo que estás planeando? ¿O hay algunas otros proyectos? No, hay varios proyectos. Uno de ellos
es un segundo libro de cuentos. ¿Sigue, es una continuación de los relatos de este libro? No, Dígame. Ya murió la cámara. Murió. Y esa cámara también. No te creo. ¿Y ahora con qué estamos? Con esta. Bueno, que hemos tenido una serie de inconvenientes, ¿no? que hemos ido resolviendo acá con la producción, con los chicos de producción, con la nueva generación. Es que la conversación está muy interesante, Javier. Como siempre, es un placer hablar contigo. Bueno, ya estamos llegando al final, Javier, de esta conversación que nos ha tomado, mira, más de lo que habíamos pensado y de lo que la producción había planeado. Hemos acabado cámaras, hemos acabado celulares, baterías de celular, todo. Almacenamiento, se nos ha ido todo. Pero nada, yo te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, por el tiempo que nos has ofrecido y lo interesante, mira cómo se nos ha pasado el tiempo y lo interesante que es conversar contigo y que nos hables de lo que estás haciendo y lo que nos estás ofreciendo, que es en realidad muy, muy, muy bacán, maravilloso. Me encanta tu libro, como siempre. Tú sabes que yo soy un fan de tus obras y evidentemente El corazón de los diablos no decepciona. Es entrañable, es nostálgico, te acerca a muchos momentos que todos hemos vivido, ¿no? En realidad, parte de nuestras vidas y tú con Patricio lo reflejan muy bien en la obra. Felicitaciones, Javier. Muchas gracias. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. La cámara que nos queda, la única cámara que nos queda, el Chamuyo, para que te dirijas a la gente que te está chequeando. No, recordé ya la última pregunta que me hiciste, como para terminar de reventar esta última cámara, sí. ¿No? Recordé la última pregunta que tenía que ver con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y en realidad, como te decía, tiene que ver con un nuevo libro de cuento, ¿no? Es una continuación de... Lo que pasa es que después de este libro de cuento me metí a algunos talleres de cuento, ¿no? Algunos talleres de narrativa con gente pues importante, ¿no? Como Marco García Falcón, como Ricardo Sumalabia, ¿no? Y ahora pues tengo un poco, creo que digamos más oficio y digamos más técnica para poder generar más historias, ¿no? Entonces estoy programando, viendo a ver si los ejercicios que he hecho pueden terminar decantando en un libro nuevo de cuentos, y pues hay 2 libros de poesía que también están ahí dando bote, esperando que los retome, esperando a que de pronto, resolviendo la pandemia, yo creo que voy a tener la suficiente tranquilidad como para poder enfrentarme a esos libros, porque la poesía sí es, en mi caso, pues un poco más requiere un poco más de profundización, en mi caso, y esa profundización no suele ser cómoda, no suele ser un ejercicio cómodo o apacible, sino más bien todo lo contrario, suele ser un ejercicio violento y duro y difícil, ¿no? Entonces es un viaje complicado, un viaje más difícil, que veo más bien soliviantado, relajado en el caso de la narrativa, ¿no? Entonces, ¿te ha gustado más de repente este acercamiento que tienes con la narrativa? No, cada quien tiene, cada cual, digamos, son juegos completamente diferentes. Uno es Monopolio y otro es Ludo. Son cosas completamente diferentes, son esencias completamente diferentes, pero sin embargo, pues es rico, ¿no? Cada uno tiene también su gustito, su delicia de trabajar, de crear, de leer también, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, Javier. No, muchas gracias a ti y a tu público. Por tu tiempo. Y bueno, con ustedes, amigos de El Chamuyo, gracias por estar ahí presentes. Y nos vemos la próxima semana en otra edición de El Chamuyo, donde vamos a seguramente conversar con figuras, con gente que tiene mucho que contarnos, aconsejarnos, relatarnos sus experiencias en este programa que ustedes lo están siempre chequeando, y contamos con su audiencia. Gracias, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es César Reglane, gracias, Javier. Gracias por estar aquí, gracias a la producción, y nos vemos en otro episodio de El Chamuyo. Chao. Al 5º año. Este programa llegó gracias a Sangrías Bodegas del Mundo. Déjate cautivar por sus 3 variedades: tinta, blanca y rosé, elaboradas a partir de vinos españoles. Pídelas en sus presentaciones de 1,5 litros o 3 litros al 959-737-204, delivery incluido de acuerdo al distrito.
Sangrías Bodegas del Mundo. El Chamullo llega gratis gracias a nuestros auspiciadores y a ustedes que pueden colaborar yapeando al 95-963-8539 o al código QR que aparece en pantalla. Cuídense, sean felices y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado en otra edición de El Chamullo. Mi cuerpo ha perdido consistencia. Me elevo pero